Madre mía, qué bomba acaba de explotar. Ande Ercel ha hablado. Y no de cualquier tontería, no. Ha soltado verdades sobre su relación pasada con Kerem Bürsin que nos ha dejado a todos con los ojos como platos. Esto es más fuerte que el final de una temporada de una serie turca. Ya sabíamos que lo suyo había sido intenso, ¿verdad? De esos romances que te hacen suspirar y luego te dejan con la intriga de qué pasó realmente. Pues bien, Ande ha decidido abrir la caja de Pandora y contarnos detalles, y vaya detalles. Parece que la cosa no era tan idílica como nos la pintaban las fotos de Instagram y los rumores de pasión desenfrenada. Lo que ella ha contado es que hubo mucho drama, de ese que te roba el sueño y te llena la cabeza de preguntas. No es solo un nos separamos porque ya no funcionaba. Ojo. Habla de momentos súper complicados, de discusiones fuertes, de sentir que la relación se estaba convirtiendo en algo que no querían. Imaginaos una pareja tan mediática con la presión de las cámaras encima, y por dentro, tela marinera. Para ser honestos, yo siempre tuve la sensación de que detrás de tanta química en pantalla y tanta portada bonita, había algo más. Algo más complicado. Y ahora Ande lo confirma. Dice que hubo momentos en los que sentía que no se entendían, que las expectativas eran muy altas y que a veces, la presión externa jugaba en su contra. Normal. Cuando todo el mundo está pendiente de cada uno de tus pasos, es difícil respirar, ¿no creéis? Lo que yo creo que está pasando es que Ande está en un momento de querer sanar y cerrar capítulos. Ya no quiere idealizar el pasado, quiere contar su verdad. Y su verdad parece que es una montaña rusa de emociones. Ha insinuado que hubo decepciones, que hubo momentos en los que sintió que no se valoraba lo suficiente, o que las cosas no se manejaban de la forma que ella esperaba. ¡Ay, madre! Esto es para analizarlo bien. Muchos dirán que esto es solo para generar salseo, para avivar las llamas del interés mediático. Pero yo sospecho que hay algo más genuino. Cuando alguien se expone así, incluso insinuando cosas sin entrar en detalles morbosos, suele ser porque ya ha pasado página o está en proceso de hacerlo. Quiere poner punto final a esa etapa, y esta es su manera. Piénsalo. Una relación que empezó con tanta luz, con tanta chispa que conquistó a medio mundo, y que luego se apaga de forma tan abrupta y con tantos interrogantes, pues deja huella. Y Ande al hablar de secretos oscuros y de tormentosa relación, nos está diciendo que no fue un camino de rosas precisamente. Habla de luchas internas, de no poder ser ellos mismos del todo, de sentir que se perdían en el proceso. ¿Y Kerem, qué pensará de todo esto? Porque claro, ahora la pelota está en su tejado, aunque él no haya dicho ni una palabra al respecto. ¿Estará molesto? ¿O entenderá que Ande necesitaba liberar esto? Es que es un tema delicado. Cuando dos personas comparten tanto y luego se separan, siempre quedan cosas en el tintero, ¿verdad? Lo que más me intriga de todo esto es la forma en que lo ha dicho Ande. No ha soltado nombres ni ha entrado en trapos sucios, pero ha dejado caer perlas que dan mucho que pensar. Ha hablado de una conexión que se volvió tóxica, de cómo las expectativas ajenas pueden dañar lo que empieza siendo algo puro. Y eso, amigos, es un drama en sí mismo. Así que mientras esperamos a ver si Kerem responde, o si sale algún otro detalle a la luz, nos quedamos con esta imagen de una relación que a pesar de todo el glamour y la fama, tuvo sus momentos muy, muy oscuros. Una lección más de que las apariencias engañan y que, detrás de las sonrisas perfectas, a veces hay batallas internas que solo los protagonistas conocen. Y ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que Ande ha hecho bien en hablar ahora, o debería haberlo dejado en el pasado? Contadme en los comentarios.